Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Baisha Papende Pujare. Hoy queremos invitarles a que se queden con nosotros en los próximos 60 minutos porque queremos hablarles de la adopción de un niño en Paraguay. La adopción, de hecho, es un acto de amor, pero en Paraguay se ha caracterizado por muchos años que la adopción de un niño también es un acto de paciencia. Hubo casos en que la adopción de un niño, sobre todo con la ley anterior de adopciones que duraba hasta 8 o 10 años. Sin embargo, esto ha cambiado. Desde el año 2020 hay una nueva ley de adopción y otras circunstancias en ese proceso. Hoy queremos hablar de este tema. Y este proceso tiene como dos etapas. Una es la de cuidados alternativos, que es la previa de llegar justamente al centro de adopciones donde el niño ya está en un proceso para ser asignado a una familia adoptiva. Entonces vamos a hablar un poco para entender bien cómo se trata este tema, cómo uno puede postular, en qué condiciones un niño va a una casa de albergue, a una casa de abrigo. Hoy estamos con los invitados que tenemos aquí en los estudios de Mega TV y nos acompaña Larisa Recalde. Ella es directora de la Dirección General de Cuidados Alternativos DICUIDA. Larisa Recalde, muchísimas gracias por estar aquí, por esta paciencia que nos tuviste para poder explicarnos un poco cuál es la situación previa de los niños que llegan a ese proceso de adopción. Buenas noches. Buenas noches, María Cristina, y muchas gracias por la invitación. Es muy importante que la gente pueda entender cómo funciona el sistema, ¿verdad? Ante esta nueva ley que tenemos desde el año 2020, una ley que fue trabajada tanto como en el Estado como por las organizaciones de la sociedad civil. Es una ley que ordena un poco el trabajo que se venía ya haciendo desde hace mucho tiempo, pero que le faltaba un poco ese orden en la manera de trabajar. La DICUIDA es la Dirección General de Cuidados Alternativos. Como decías, es la etapa previa al proceso de adopción. El cuidado alternativo viene a ser cuando un niño, una niña o un adolescente fue víctima de alguna vulneración en sus derechos, un caso de abuso, un caso de maltrato, una negligencia en el deber de cuidado, un abandono. Entonces eso hace que el niño tenga que ser separado de su familia. Entonces ingresa al cuidado alternativo. Debemos decirle a la audiencia que la DICUIDA, la Dirección de Cuidado Alternativo, depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Exactamente. En ese contexto, ¿hay un solo centro solamente en Asunción o funciona en todo el país? ¿Tienen como filiales? La DICUIDA tiene alcance nacional. Tenemos regionales con las cuales, o sea, que son equipo técnico de la DICUIDA en Encarnación, en la regional de Itapúa, en la regional de Guairá y en la regional de Concepción. Esos son los lugares donde nosotros En el Chaco no tenemos. En el Chaco no, en este momento no. El ministerio está preparando hacer su llegada con una regional ahí. Y en los otros lugares también. Eso implica un poco tener gente ahí en campo. Claro, en terreno. ¿Cuántos niños están al cuidado de ustedes en este proceso? Porque hay que decirle también a la audiencia que no todos los chicos que están con ustedes son niños candidatos a ser adoptados por otras familias. Sí, el cuidado alternativo tiene dos modalidades, el acogimiento familiar y el abrigo residencial, los que llamamos normalmente los hogares, ¿verdad? Actualmente en acogimiento familiar tenemos 95 niños, niñas, en la etapa de la infancia y 783 niños, niñas y adolescentes en 36 entidades de abrigo en todo el país y que están registrados en el Ministerio de la Niñez como una organización de la sociedad civil. En apoyo a ustedes. Sí, y como registrado por la DICUIDA también. Tiene que tener esas dos instancias para que podamos nosotros trabajar con ellos. Una diferencia abismal entre los niños de la primera infancia y la adolescencia.
¿Cuáles son las caracterizaciones que expulsan a estos niños de sus familias en la etapa adolescente? Porque no sé si serán las mismas que en la primera infancia. Y tiene que ver con las situaciones de maltrato. Todo era el maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato emocional, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El abuso sexual, la coacción sexual. Son vulneraciones en las cuales por las cuales el adolescente ingresa, él o la adolescente ingresa a también los casos de trata, explotación sexual. Atención a esta cifra y a los argumentos que nos dice la doctora Larisa Recalde. En este caso no es pobreza extrema, no es falta de comida, no es por ejemplo el caso de que su mamá esté con alguna enfermedad mental o las drogas, es el maltrato psicológico, físico, emocional que expulsa a 700 jóvenes, más de 700 que están al cuidado de ustedes. Sí, en realidad la situación en general del país mismo, ¿verdad?, hace que todas estas situaciones se vean más vistos actualmente y que la gente pueda visualizar, porque antes esto no se le contaba a la gente, ¿verdad? Y las propias víctimas no contaban lo que les estaba pasando. Y ahora salen de sus casas y cuentan lo que pasa. Exactamente. Entonces, cuando el hecho ocurre dentro de la casa, dentro del entorno familiar, nuclear o la ampliada, entonces el niño necesariamente sale del entorno familiar y va a resguardo en cuidado alternativo. En general, como usted dice, en otros tiempos la gente no hablaba. A veces tenía más sentimiento de culpa de lo que estaba pasando que sentirse víctimas. ¿Ha cambiado un poco eso a través de estos relatos que ustedes recogen? ¿O ese sentimiento de culpa de que yo digo que me han abusado, va a destruir mi familia, sigue siendo tan fuerte y determinante a la hora de denunciar? Y realmente sí, ¿verdad? Porque la carga de culpa que reciben estos niños, estas niñas, estos adolescentes tiene que ver con lo que reciben de la persona que agrede. Claro. Y con relación a las familias que quieran postular para poder ser familias de guarda, ¿cuáles son las condiciones y dónde lo pueden hacer? Porque leí que están todo al tope. Sí, totalmente están al tope porque las denuncias son diarias y los defensores y los jueces tienen que tomar intervención y solicitar, ¿verdad?, el abrigo o el acogimiento en los casos de que le llegan a los juzgados y defensorías. Lo que nosotros estamos haciendo énfasis, ¿verdad?, permanentemente desde el ministerio, ¿verdad?, a través de la DICUIDA, es el acogimiento familiar, ¿verdad? Poder permitir que estos niños que salieron de sus casas por alguna vulneración puedan ser recibidos por otras familias que puedan acogerles, cuidarles, darles el afecto, el cariño que necesitan durante el tiempo que dure el proceso. Este proceso tiene unas etapas que hay que cumplirse. ¿Cuánto tiempo un niño puede estar al cuidado de ustedes sin una intervención judicial, por ejemplo? No, el juzgado tiene que intervenir, el defensor tiene que intervenir, el juzgado tiene que intervenir. Perdón, ¿en qué momento, por ejemplo, el juzgado dice ya no puede seguir allí y tiene que irse en adopción? El proceso, una vez que llega a cuidado alternativo, el juzgado solicita la intervención de la DICUIDA para el trabajo de búsqueda, localización, mantenimiento del vínculo. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que se hace? Se les busca a las familias, se contacta con la familia nuclear, la ampliada, el entorno afectivo cercano, para poder ver si este niño o esta niña va a poder ser insertado otra vez con su familia. Esa es la prioridad 1. Esa es la prioridad. En algunos casos esto no puede darse, la reinserción no se puede dar, ¿verdad?, por las condiciones que se detectan al momento del trabajo de mantenimiento. Entonces ahí ya se sugiere que el juzgado pase al siguiente proceso, que es el de la pérdida de la patria potestad y la declaración de estado de adoptabilidad. Entiendo.
Y las familias que quieran postularse para formar parte de esas familias de abrigo, ¿dónde lo pueden hacer y cuáles son las condiciones que debemos cumplir para postular? Nosotros tenemos un número de celular que es el nuevo 0981, 623-773. Este es el número que corresponde a la DICUIDA y siempre hacemos el pedido de que las familias puedan contactar con la DICUIDA para que puedan postularse como familias acogedoras. Tiene un proceso en el que se recibe la información primaria de ellos, sus datos personales, se les hace una entrevista telefónica o virtual, como ahora estamos en ese tema, y posteriormente se llega al domicilio de la familia. Para verificar los datos dados. Sí, y tener contacto con todo el entorno familiar. ¿Por qué? Porque el acogimiento tiene que ver con todos los miembros de la familia. No solamente los que están viviendo allí. ¿Podemos reiterar el número, doctora? 0981-623-773. Para las personas que están interesadas en ofrecerse como familias acogedoras, ¿el tiempo mínimo y máximo que estos chicos viven con estas familias? Y tendría que ser un promedio de un año, por decirlo así. Solamente nosotros tenemos en este momento un problema que tiene que ver con el presupuesto general de gastos de la Nación que le dan al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. ¿Por qué? Y porque hace tiempo nosotros venimos con el mismo presupuesto. Y desde que la ley ¿Las familias acogedoras reciben dinero por atender a los chicos? No. Sí le damos un subsidio que tiene que ver con leche, pañal para los bebés. ¿Y en el caso de los adolescentes? Y los adolescentes, la cesta. La cesta que contiene alimentos no perecederos. Ok. ¿Pero aguanta eso para un mes o cómo es? No, y le vamos, de acuerdo a las necesidades, vamos otorgando, ¿verdad? O sea, de alguna manera las familias acogedoras reciben un apoyo por lo menos para la alimentación. Sí, y no solamente eso, las familias tienen que estar permanentemente monitoreadas, ver cómo están, cómo les va a trabajar con ellos todo este proceso, porque no es fácil tampoco para la familia y para los niños que llegan ahí que poder hacer ese... Ensamblar, ¿verdad? Entonces es importante. Empatizar, por más que uno a veces desee, a veces la convivencia con las personas que uno ama y elige es difícil. Así Te mismo. imaginas con una persona que es totalmente extraña. Me imagino los desafíos que implica esa toma de decisión. Una cosa, los chicos que son mayores, cuando por ejemplo están con ustedes y van a cumplir ya los 18 años, van a dejar esa adolescencia, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen que salir de la familia? ¿Y hay muchos chicos en esa situación? Hay muchos adolescentes que están en las entidades de abrigo ya a punto de cumplir 18 años, ¿verdad? Otros que ya salieron y en ese proceso cada entidad de abrigo tiene que tener como un plan de vida para cada niño, para cada niña que está en esa entidad de abrigo. Porque tienen que hacer desde que llegan, qué es lo que, se va a ir a la escuela, qué grado va a tener, que el siguiente se tiene que ir al colegio, qué colegio va a ir, cuáles son los colegios que están cerca, si quiere hacer una carrera, si quiere hacer una tecnicatura, y eso se tiene que ir preparando. Entiendo. Con el niño, como una hoja de vida. Exactamente. Pero ¿qué pasa con ellos si, por ejemplo, estando al cuidado de ustedes, no llegan a calificar o formar parte del proceso de adopción y ya cumplen 18 años y no están ni con ustedes ni no están ahí afuera? El juzgado, si un adolescente cumple su mayoría de edad, estando todavía en el hogar y no hubo una reinserción ni tampoco una adopción, el juzgado tiene que finiquitar la causa. Entiendo. ¿Verdad? Pero ahí quiero llegar a algo muy importante, que es el tema del egreso de un adolescente de una entidad de abrigo, porque algunas entidades de abrigo tienen programas de egreso. Entonces ahí, como no va a salir él y quiere estudiar, entonces ese hogar
le acompaña en ese proceso, le ayuda en el tema de la universidad, dónde va a vivir, si se va a quedar dentro de la institución o va a salir a otro lugar. O sea que las casas de abrigo no deben cerrarle las puertas o abandonarle. Hoy cumpliste 18, el mundo es tuyo. No sucede así, porque son niños que vivieron toda su vida, claro, esa es su familia. Y su familia, entonces ellos también hacen ese proceso. Y eso ayuda también a los adolescentes a poder desarrollarse y cumplir también sus sueños, ¿verdad? Que es de seguir una universidad, recibirse y poder también trabajar, ¿verdad? Y todo eso, las entidades de abrigo que tienen adolescentes están trabajando en eso. Muchísimas gracias, doctora Larisa Recalde, ha sido usted muy amable. Qué responsabilidad. 700 adolescentes aproximadamente a cargo de ellos en hogares de abrigo y casi ¿cuántos niños de primera En total infancia? son 783 niños, niñas y adolescentes en abrigo residencial y 95 niños en acogimiento familiar. Esta es la situación de los niños, pero no todos ellos llegan a un proceso de adopción y también algunos vuelven con sus familias originales, otros esperan el proceso sin que nunca llegue finalmente esa familia para adoptarlos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de cómo se inicia ese proceso de adopción que está a cargo del Centro de Adopciones, también dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. A la vuelta de la pausa, hoy hablamos de la adopción, un acto de amor en Paraguay. Adoptar un niño en Paraguay es un acto de amor y de paciencia. Vamos a ver si la adopción de un niño en nuestro país ha cambiado con la nueva ley de adopciones. Esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el doctor Ernesto Benítez. Él es director del Centro de Adopciones que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Agradecido a ustedes por el espacio y a disposición de la teleaudiencia. Esta nueva ley de adopciones, que es del año 2020, que vino justo con la pandemia, pasó un poco desapercibido, pero me imagino que no ha pasado desapercibido para los niños que esperan ser adoptados y para las futuras familias que están esperando y que se han postulado para adoptar un niño. ¿Cuánto ha cambiado esta nueva ley? En primer lugar, esa paciencia de la que tanto se hablaba, porque con la otra ley, la del 97, si mal no recuerdo, hasta 8 años duraba la espera para adoptar un niño en Paraguay. Claro. Cambiaron varias cuestiones. Realmente esta es una norma que de alguna forma mejora el proceso, lo vuelve más integral porque aborda no solamente la adopción, sino que por primera vez también aborda una política de prevención de la separación del niño de su familia biológica. Y también por primera vez el cuidado alternativo, que es el tiempo en que el niño está separado de su familia por motivo de su interés superior, por primera vez también adquiere rango de ley. Anteriormente estaba reglamentado en forma de decretos y resoluciones. Entonces se tiene por primera vez estos 3 aspectos, porque esta ley justamente regula el derecho del niño de vivir en familia, regula los cuidados alternativos y la adopción. Y la adopción es la última ratio. Entonces, la ley propende a que todos los esfuerzos estén encaminados a que el niño, las familias estén fortalecidas y tengan la aptitud y la capacidad necesaria para cuidar dentro de su seno a los niños. Y que cuando deban ser separados con motivo de su interés superior, ya sea por una cuestión de incumplimiento del deber de cuidado, maltratos, algún tipo de vulneración que implique la necesidad de separación, que sea judicialmente y por el menor tiempo posible, propendiendo siempre a la posibilidad de una reintegración con la familia ampliada, y en caso de eso, de que eso no resulte posible, entonces que ese niño sea declarado en estado de adoptabilidad como último recurso para garantizarle el derecho a vivir y a desarrollarse en familia. A ver si entiendo. ¿Qué hace el Centro de Adopciones en ese contexto? Ya no es como la primera opción buscar una familia adoptiva para ese niño, sino que ese niño esté dentro de su familia. Eso en primer lugar, él le quisiera saber qué hace el centro en ese contexto y cuáles son las principales causas para que un niño esté en estado de adoptabilidad de circunstancias sociales. ¿Qué nos caracteriza como sociedad paraguaya? ¿Qué expulsa a los niños de sus familias?
El Paraguay se ha caracterizado históricamente por separar a sus niños de su familia biológica por motivo de pobreza. En primer lugar, pobreza. En primer lugar. Y en segundo lugar, Y la pobreza es motivadora de un montón de vulneraciones, de falta de acceso a derechos. En consecuencia, las familias no acceden a educación, a salud, podrían caer en cuestiones relacionadas con consumo de sustancias, consumo de bebidas alcohólicas, y eso origina el incumplimiento de sus responsabilidades de cuidado. Entonces, básicamente, el incumplimiento del deber de cuidado, el abandono y el maltrato son las principales causas que generan, en primer lugar, la disposición de una medida de protección estatal a través de un juez de niñez y adolescencia que ordena como medida cautelar la separación del niño de su entorno familiar. Y eso es lo que le lleva a los niños a estar en las casas de abrigo o de guarda. Claro, es ahí en donde se dispone el abrigo en una entidad preparada para el modelo. Ahora es el modelo residencial donde la atención es más personalizada. Luego la otra alternativa, y que es la preferible, es una familia acogedora, que es una familia preparada por el Ministerio de la Niñez a través de la DICUIDA para recibir a un niño en forma temporal hasta que se resuelva su situación de vida. Entiendo. Así mismo. El centro de adopciones, en consecuencia, recién cuando el juzgado de la niñez y la adolescencia ha dictado una declaración de estado de adoptabilidad de un niño, es cuando libra oficio al centro de adopciones y le pide una familia de postulantes acreditados del centro de adopciones para ser asignado a ese niño. En consecuencia, trabajamos con dos poblaciones. Una que son los niños que están declarados en estado de adoptabilidad y como te con una sentencia judicial. Con una sentencia judicial donde ya se ha agotado todos los recursos. Todas las posibilidades de reintegración. La sentencia debe estar firme y ejecutoriada. Consecuentemente no cabrían recursos. Solamente la acción de nulidad por parte exclusivamente de la familia biológica, eventualmente hasta 3 años después de la adopción. Esta sentencia debe estar firme. Encomienda el juez al centro de adopciones la asignación de postulantes del centro de adopciones. El centro de adopciones, la otra población con la que maneja, aparte de los niños, entonces son los solicitantes a la adopción, que pasan por un proceso de evaluación, llenan una serie de requisitos de orden legal, documentos legales, también son evaluados en cuanto a su salud psicosocial. Los postulantes son acreditados por el Consejo del Centro de Adopciones, porque recordar, el Centro de Adopciones es una dirección general, pero también está un consejo integrado no solamente por el Ministerio de la Niñez, sino también por el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, un representante del Ministerio de la Niñez y otro representante de la sociedad civil. Que son los que finalmente dicen, este niño va con esta familia. Exacto. Entonces, en ese contexto, ¿cuántos niños están para ser adoptados en este momento en el centro y cuántos postulantes tenemos? Porque creo que esos números son distintos al número de los niños que están en hogares de guarda y abrigo. Claro. Sí, el número de niños que están en guarda y en abrigo es muy superior y es diferente. Eso ya lo va seguramente a establecer con mayor precisión la directora del área. Y los niños que están declarados en estado de adoptabilidad varían. Tenemos un promedio aproximado de 50 a 60 niños. En el primer año de la pandemia tuvimos cerca de 20 solamente, luego en el año siguiente entraron 47 y ahora entraron 77. Nosotros cada vez tenemos mayor demanda, digamos, en ese sentido, y estamos también en consecuencia trabajando, nos estamos apurando en el sentido de poder ofrecer a esos niños una respuesta a través de nuestros postulantes, y muchas veces eso se dificulta en razón de lo que estaba señalando, de que la mayoría de los postulantes, no es solo una cuestión así a nivel nacional, en el mundo entero, porque tuvimos ocasión también de compartir con experiencias con gente de otras latitudes, de otros países, no solo de América, sino también de Europa. Los solicitantes se abren a niños
muy pequeños, niños sin problemas de salud. Una forma de decirlo es niños ideales, ¿verdad? Cosa que no es la característica de la mayoría de los niños declarados en estado de adoptabilidad. De lo que usted me dice, 50 es el promedio del año 2022, que estamos a agosto. 50 niños declarados por sentencia como con posibilidad de ser adoptados. Para esos 50 niños, ¿hay 50 familias entre los postulantes calificados ya o no es el proceso tan rápido? ¿Y cuántas familias tienen la postulación? Correcto. Sí, nosotros tenemos, el año pasado subió el número a 77. Este año, el año pasado pudimos postular del centro de adopciones, además de familias guardadoras y acogedoras que se postularon y que fueron también evaluados por el centro de adopciones, un número de aproximadamente 37 el año pasado. De los 70, 37 fueron dados ya en adopción. Sí. Y este año ya estamos por 32 en la última sesión del Consejo de la semana pasada, con lo cual creemos que vamos a estar superando ampliamente el número del año pasado. Y tiene un poco que ver con eso de que luego de la pandemia recién empezó a movilizarse todo el tema de los expedientes judiciales y de la cantidad de sentencias que van saliendo. Pregunto, ¿por qué los 70 niños que fueron declarados por sentencia el año pasado como adoptables no encontraron una familia? Claro. Y es justamente por la expectativa que tienen la mayoría. La mayoría se abren a niños muy pequeños. Nosotros tenemos dentro de estos niños declarados en estado de adoptabilidad, tenemos niños, por ejemplo, grupos de hermanos. La ley les llama de adopción prioritaria y está conformado por los niños que son mayores de 6 años, grupos de hermanos, niños con algún tipo de discapacidad y niños con problemas de salud que requieren de una atención rápida. Y permanente en algunos casos, ¿verdad? Entonces, para estos niños no resulta posible dar una respuesta rápida. Para esto se hacen campañas, convocatorias abiertas para sensibilizar a la ciudadanía respecto a esta situación y también en la medida que nosotros hacemos los abordajes con nuestras familias de postulantes, tratamos de incidir también sobre ellos, sensibilizándoles para que puedan abrirse a estas expectativas, abrir sus expectativas a las necesidades particulares que tienen la mayoría de los niños declarados en estado de adoptabilidad. Sí, justamente están haciendo una campaña en busca de familias y a eso me parecía, buscamos familia. ¿Qué es lo que buscan en las características de las familias que quieran postularse? ¿Y cuántas familias tienen en su base de datos que quieren adoptar chicos, pero que no se ajusta los intereses de ellos a lo que ustedes pueden ofrecer? Actualmente nosotros en el Centro de Adopciones manejamos un número cercano a 150. 150 familias que ya han sido acreditadas por el Centro de Adopciones. En algunos casos se hacen unas actualizaciones y eso puede ir variando porque algunos piden ser suspendidos por un tiempo. Tuvimos muchísimos de esos datos, me estaban confirmando durante la pandemia, porque la situación de vida y de los ingresos económicos de la familia varió. Hubo gente que falleció, eran matrimonios que tenían una expectativa y luego queda uno solo de ese matrimonio, y con lo cual varía un poquito su perspectiva y piden estar suspendidos por un tiempo. Entonces es un poco dinámico eso, pero alrededor de 150. No todos están abiertos a esas características y es donde tratamos un poco de hacer esa incidencia y en muchos casos se logra. Tuvimos casos exitosos de niños incluso con VIH que han sido adoptados por postulantes, por ejemplo, que eran médicos y que lejos de los prejuicios que tenemos la mayoría de las personas respecto a esta situación, ellos entendieron era una oportunidad para poder tratarlos de manera más certera. Así mismo. Cuando hablamos de las familias y de los procesos psicológicos a los que se someten los postulantes, esta nueva ley, ¿qué prioridad le dan a las familias, a las personas solteras? ¿Y cuál es el proceso psicológico que hacen desde el centro para poder entregarles un niño? Porque leí hace poco también un caso de San Lorenzo que le tuvieron a una criatura pequeñita, pero después fue dado en adopción a otra familia y hubo toda una manifestación. No sé si recordará el caso. Esa familia no fue analizada como tenía que ser, no entendió su rol, porque me imagino que el desapego ha de ser muy fuerte también. ¿Y qué hace en esos casos el centro de adopción? Justamente.
La preparación para las familias, primero tenemos la familia acogedora que trabaja el Ministerio de la Niñez a través de la DICUIDA, que es para el cuidado temporal, ¿verdad? Entonces hay unas indicaciones muy precisas en relación con el tipo de cuidado y se les prepara también para la separación, porque lo ideal es que estén disponibles nuevamente para poder recibir a otros niños dentro de lo que es la política de desinstitucionalización que se busca. No más niños en instituciones de abrigo, sino que estén cuidados en un ambiente más parecido a lo que es una familia. Entiendo. Pero por cuestiones culturales o por de diversas índoles y por los sentimientos mismos, a veces eso es un poco difícil y algunas familias, luego de haber tomado la determinación de hacerlo en forma temporal, deciden, yo quiero también. Y la ley de adopciones, esta ley nueva de 2020, justamente determina que transcurridos 6 meses de haber sido encargado en guarda una familia acogedora, esta familia acogedora también, si es que todavía no se ha determinado la reintegración familiar, esta familia también puede postularse, tiene derecho a postularse y formar parte de la terna del centro de adopciones, una vez que se busque a una familia para este niño, en razón del vínculo que se ha generado, ¿verdad? Director, ¿usted me permite hacer una breve pausa? Sí, y a la vuelta hablamos un poco de las características de quiénes pueden adoptar en Paraguay, cuáles son las condiciones que exige el centro de adopción, donde una familia o una persona interesada en adoptar un chico puede postularse y cuáles son las condiciones. Si les interesa el tema, les pido que se queden aquí en las pantallas de Mega TV. A la vuelta a la pausa lo hablamos. Seguimos hablando esta noche aquí en El Descargo de la oportunidad de adoptar un niño en Paraguay. Es un acto de amor y de paciencia, lo decíamos al inicio, y le vuelvo a reiterar la consulta al doctor. ¿En cuánto tiempo se ha acotado el tiempo de espera tanto de los postulantes como de los niños con esta nueva ley de adopción, que me imagino a 2 años de su implementación ya tendrán como un promedio? Hoy, ¿en cuánto tiempo se puede adoptar un niño? O sea, un niño que es considerado en condiciones de adoptabilidad puede estar ya con su familia. Sí, un niño declarado en estado de adoptabilidad en nuestro país se ha conseguido sentencias desde los 3 meses hasta los 9 meses. Sería un promedio de 6 meses. Pero la gran diferencia con la legislación anterior es que se podía iniciar anteriormente los juicios de adopción directamente en los juzgados. Con esta ley lo que se genera es que todo juicio de adopción necesariamente tiene que iniciarse con la postulación en el centro del centro de adopciones. Entonces, cuando el centro de adopciones remite al juzgado la postulación a través de su solicitante, ahí se inicia el proceso judicial. Ahí se inicia y ese proceso, como te digo, puede durar desde 3 meses a 9 meses. Eso es como una garantía también para el ciudadano, porque están ustedes allí como parte. Somos como un filtro, porque con la legislación anterior, inclusive, al centro de adopciones se le enviaba la sentencia definitiva para su registro y acompañamiento posterior y no tenía poder de decisión dentro del proceso. Entiendo. Sin embargo, hubo problemas de conflicto de derechos, incluso porque iniciaban juicios de adopción con respecto a un niño en forma directa ante el juzgado y por otra parte el centro de adopciones postulaba por el mismo niño a su propio postulante. Claro. Y eso generaba un caos jurídico muy importante, ¿verdad? Que se tenía que resolver hasta en la corte. Y muchos juicios anteriormente... me imagino que también desalentaba el interés de la gente, ¿verdad? Actuaba totalmente desanimando a los postulantes del centro de adopciones y que nosotros debimos darle mucha contención ante situaciones tan complicadas y complejas como esa. Entonces, perdón, ¿podríamos decir que de 8 años a 8 meses como promedio? Claro. ¿Es proporcional así o no tanto? Sí, totalmente. Para el niño. Para el niño. Para los postulantes puede ser más porque tenemos que conseguir
que se adecuen sus intereses a lo que ustedes a tienen. las necesidades de los niños que están declarados en estado de adoptabilidad. Entiendo. Sí, sí, ¿Y quiénes son los paraguayos que podemos postularnos para adoptar un niño o también los extranjeros pueden postularse? ¿Cuáles son las condiciones, características y dónde pueden postularse? Sí, la ley 6486 determina que pueden postularse los paraguayos y los extranjeros residentes en el país que sean mayores de edad y que tengan una diferencia mínima de 25 años y máxima de hasta 60 años con la persona adoptada. También hay que establecer que hay unos criterios que la norma determina, dándole prioridad también a lo que es la familia ampliada. Establece que tienen prioridad los matrimonios que conforman la familia ampliada del niño, las personas solteras que conforman la familia ampliada del niño, las familias acogedoras, el entorno afectivo cercano del niño, alguien referente de la comunidad, puede ser su profesora de catequesis, alguien muy cercano de la familia, ¿verdad? Y en último lugar está el postulante nacional. El postulante nacional es evidentemente el solicitante del centro de adopciones, ¿verdad? Por eso es que muchas de los trabajos que hace el centro de adopciones es la acreditación de guardadores de larga data que vienen ya de la legislación anterior, y eso está en un proceso de regularización, digamos. Hay guardas que datan de 8 años, de 11 años incluso, que ahora se están animando esos guardadores a concluir sus trámites con la nueva ley. Entonces, también tenemos familias acogedoras que han generado un vínculo significativo similar a lo de la afiliación, vínculo filial con los niños declarados en estado de estabilidad en procesos que no ha prosperado la reintegración, entonces se presentan también como postulantes. ¿Los solteros quedaron como en situación desventajosa con esta nueva ley? Sí, cuando se hace un análisis en relación con el estado civil, hay preferencia para el matrimonio, en segundo lugar para las uniones de hecho, que tienen más de 4 años, y en último lugar las personas solteras. ¿Cuál es el argumento social o psicológico para esta posición en el proyecto, en la ley ya ahora? Eso fue objeto de análisis, no había mucho consenso, pero fue lo que todas las partes intervinientes, digamos, lograron imponer como un criterio, ¿verdad? En alguna medida es que los niños necesitan, los niños sobre todo los de primera infancia, necesitan tener referentes, tanto varón como mujer, en el marco de lo que es una familia tradicional, ¿verdad? Pero son conceptos que van variando. Eso no es tampoco necesariamente un impedimento para que una persona soltera pueda adoptar, porque por razones del interés superior del niño, un niño de adopción prioritaria, nosotros no podemos estar viendo un aspecto formal de la norma en comparación con una posibilidad real de que el niño esté adoptado en el marco, tenga un vínculo de paterno-filial por la adopción, ¿verdad? Entonces, no es un... Es caso por caso, entonces. Es caso por caso, es análisis de los técnicos, es la decisión también del Consejo del Centro de Adopciones y finalmente es la decisión de un juez de niñez y adolescencia. Entiendo. Veo que la participación o la presencia judicial es muy importante en todo este proceso y que los plazos son más cortos. ¿Cómo hace el Centro de Adopción para hacer frente a, por ejemplo, un plazo de 15 días para responder al juzgado? ¿Cómo lo sobrelleva? Sí, realmente esto nos obliga a nosotros a reunirnos en consejo cada 15 días. Entonces tenemos 2 reuniones mensuales donde tratamos de que todos los informes de los equipos técnicos estén listos para resolver la acreditación y postulación conforme al requerimiento de los diversos juzgados. Tenemos una prórroga también de 15 días a la cual hacemos mucho uso porque generalmente ocurre también que los juzgados nos ofician
y la sentencia no ha quedado firme porque no han sido notificadas todavía todas las partes, con lo cual pedimos que ese recaudo sea cumplido previamente. Y en otras ocasiones no se cuenta con toda la historia de vida del niño y nosotros necesitamos saber, sobre todo en aquellos casos en los que, por ejemplo, la madre biológica está en situación de consumo o de alguna situación de salud mental, la familia biológica del niño, entonces necesitamos saber tener un estudio neurológico del niño para poder, con toda la información disponible, ofrecer a nuestros postulantes, digamos, toda la información disponible para que puedan ellos tomar la determinación de yo me quiero ofrecer para este niño. Conociendo bien toda su biografía. No podemos nosotros mentir a nuestros postulantes, tenemos que darle toda la información. En consecuencia, pedimos que se practiquen esas pruebas al Ministerio de Salud y entonces mientras nos agendan puede tardar un poquito más. Entiendo. Pero generalmente tratamos de que sea entre utilizar esos 15 días y otros 15 días más y hasta ahí es donde la prórroga que nosotros leí que recibieron una donación muy importante en estos días, justamente es para registrar y documentar a cada niño. ¿Son esos documentos lo que necesitaban digitalizar? ¿Cómo se llama ese proceso? Sí. Bueno, el Centro de Adopciones, además de acreditar a los postulantes y postular padres a niños por adopción, también tiene a su cargo los documentos de la historia de vida de todos los niños. Y eso es muy importante, después te puedo explicar por qué era. Pero es de suma importancia contar con herramientas tecnológicas que a nosotros nos permitan en el menor tiempo posible tener la información disponible para avanzar en nuestros procesos. Esta es una donación que se ha adquirido, una gestión con y es el organismo de derechos humanos a nivel iberoamericano que nos ha puesto en contacto con una empresa que trabaja tecnología. Y lo digitalizan todo. Nos va a permitir incorporar dentro de una herramienta digital toda la información de los niños, todo el abordaje que se haga, desde el plano de la salud, de la educación, todos los datos de su familia biológica, de su familia ampliada, todas y cada una de las intervenciones, desde los hobbies que tiene el niño, sus características. Y me imagino también con la familia con la que va, ¿verdad? Porque claro, si alguien le viene y le pregunta al centro de adopciones, ¿qué pasó con este niño? Ustedes a un solo clic le podrían dar toda esa información. Le deberían, por lo menos. Totalmente. Y lo que se pretende también es incluir toda la información de nuestros solicitantes, toda la expectativa a la que ellos están abiertos, de manera que ese matching, como le dicen, o esa asignación pueda ser realizada, puede ser una herramienta para los técnicos que elaboran sus ternas. Incluso se puede compartir con el juzgado, me imagino, porque va a ser información importante para la toma de decisiones. Sí, esta herramienta está prevista para que sea utilizada tanto por la DICUIDA, que es la que trabaja cuando el niño recién es separado de su entorno familiar o una medida cautelar de protección. En esta herramienta, a través de esta herramienta se va a poder no solamente indicar el juicio, la carátula, sino también tener copia de la sentencia, del certificado de nacimiento. Una muy buena herramienta, entonces. Y esto nos va a permitir también el día de mañana, porque los niños que son adoptados, a diferencia de modelos anteriores que regían en nuestro país, tienen derecho a conocer su historia de vida. Con lo cual, estos datos estarían disponibles para los niños en caso de que el día de mañana tengan necesidad de armar su historia de vida con la parte que les falta, ¿verdad? Qué bueno. Me parece súper interesante y sí, me había llamado la atención esa donación. Estaba pensando, el centro de adopciones entró a la era digital, dije cuando leía. Tengo dos consultas que me hacen mucho ruido y tiene que ver con los chicos que llegan a cumplir 18 años en ese proceso de ser adoptados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dejan la casa de la guarda? ¿Salen de esa lista de adoptabilidad aunque hayan sido declarados con posibilidad de ser adoptados pero ya son mayores de edad? ¿Qué pasa con ellos? Y finalmente, y antes de que la presión del tiempo nos apure, ¿dónde pueden postular las personas interesadas? Sí, bueno, los niños o adolescentes en este caso
cuando están muy próximos a alcanzar la mayoría de edad, se hace un trabajo más exhaustivo con ellos, se trata por todos los medios disponibles, se activan como alarmas para tratar de encontrarlos. Son las prioridades también. Por eso, si están declarados en estado de adoptabilidad, ellos son los niños considerados de adopción prioritaria. Y para ellos van los esfuerzos, las campañas para tratar de conseguir familias abiertas a la posibilidad de atención de estos niños, ¿verdad? En muchos casos se ha conseguido, son experiencias muy exitosas. Los niños que están en entidades de abrigo, que no han sido declarados, pero que tienen posibilidades de integrarse a la sociedad, se hace también un trabajo con ellos. Y los niños que están declarados en estado de adoptabilidad y que alcanzaron la mayoría, igual pueden ser adoptados el día de mañana, si es que siempre que antes de alcanzar la mayoría de edad, ellos ya fueron declarados en estado de adoptabilidad. O sea, sí, ustedes van a seguir ese proceso. Entiendo. Tal cual. Y otra cosa también, para los postulantes y los solicitantes que no tengan miedo a abrirse a esas posibilidades de adoptar a niños más grandes. Hay también algunas ventajas en el sentido de que cuando los niños son muy pequeños, a lo mejor no se sabe qué situaciones les puede venir congénitamente y encontrarse con una sorpresa. Cuando los niños son un poquito más grandes, como que se van presentando ya de la manera en que va a ser. Aunque en realidad el futuro es impredecible. Es algo, impredecible. La adopción es un acto de amor. Entonces es un desafío al cual es un hermoso desafío realmente, ¿verdad? Hay muchísimas experiencias positivas incluso hay amor que es mayor al biológico en muchos casos, ¿verdad? Hay familias que tanto tiempo han esperado, ¿verdad? Y que se han ajustado a esas necesidades tan difíciles parecerían en algún momento y sin embargo pudieron exitosamente adaptarse a las necesidades del niño y hay muchas experiencias positivas que vamos a estar haciendo campañas también en ese sentido sobre las voces de los adoptados y también las voces de las personas que han adoptado para animarle a las personas a que puedan adoptar. No poner estándares y ajustarse a los estándares. Tal cual. Doctor Ernesto Benítez, muy amable por estar esta noche con nosotros. Antes de irme quisiera pedirle a Antonio si podemos poner en el Zócalo dónde comunicarse con ustedes, el mail, el teléfono de contacto para las personas que nos están viendo allí en sus casas, que tengan un espacio en sus corazones y en sus casas porque hay niños que están esperando y aunque no es mucha la cantidad y también hay una buena cantidad de familias interesadas, a veces los intereses no coinciden, claro. Y eso es lo que es importante. Siempre hay posibilidades. Muy amable con Mega TV. No, por favor, a ustedes. El teléfono es el 204-178. Sí. Estamos en Padre Cardoso. Ahí ya lo tenemos en pantalla. Muchísimas gracias a la producción. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto. Un placer. Estamos entonces hoy hablando de la oportunidad y las condiciones para adoptar un niño en Paraguay. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con DiCuida. Es la Dirección de Cuidados Alternativos para los niños que llegan o están en ese proceso antes de ser declarados en estado de adoptabilidad por una sentencia judicial. Ese es otro mundo y allí sí los números son más importantes y hay albergues y hogares que están en este momento sin un solo lugar ni para un alfiler, me decía una persona interesada en la adopción. A la vuelta a la pausa seguimos hablando de este tema. Y para cerrar el programa, quiero simplemente subrayar algunos datos, como que casi 800 niños en este momento están en las familias de abrigo. Estos números realmente me llamaron la atención cuando la directora de DiCuida nos decía que casi 700 son adolescentes y muy pocos son los niños de primera infancia que están en hogares de abrigos. Todavía no llegan al proceso de adopción y sin embargo la mayor causa de la expulsión de estos adolescentes de sus familias es el maltrato psicológico, físico, emocional y los casos
de abuso. Un dato para tener en cuenta: casi 700 jóvenes que están en los hogares de abrigo salieron de sus casas por estas razones. Y bueno, sobre el proceso de adopción, realmente la adopción de un niño en Paraguay sigue siendo un acto de amor y de paciencia, no solamente por parte de las familias que postulan para adoptar, sino también parte de los niños, porque no siempre los intereses coinciden. La mayoría de las familias o personas solteras que se postulan para adoptar a un chico prefieren adoptar niños entre 0 a 2 años. Sin embargo, lo que mayor tiene en términos de números el centro de adopciones son niños a partir de 6 años a 10 y 12 años. Esta es la situación y la radiografía un poco que hemos recogido esta noche aquí en el descargo del centro de adopciones y la Dirección de Cuidados Alternativos para los niños que están en este momento fuera de sus hogares. Una atención que es en todo el país. Nosotros les agradecemos por habernos elegido para informarse esta noche. Tapente Pujare por ahí. Nos encontramos nuevamente mañana. Chao, chao.